Lectura bíblica correspondiente al día 25 de junio del año 2025. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Lo que contamina al hombre. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Muerte de Absalón. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú no nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David,
e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí yo he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: Mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: ¿Correré ahora y daré al rey las nuevas de la que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos? Respondió Joab: Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: Ve tú y di al rey lo que has visto. El etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: Corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: Si viene solo, buenas noticias trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: Ese también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: Me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: Paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: Bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: Vio un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: Pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: Reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Los reyes del norte y del sur.
Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto al príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad, y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él nave de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que reconoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchachos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres. No conocieron la honra con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur considerará con él, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude.